Referimos a Hugo Lavados, quien es ampliamente conocido también en nuestro país por su trabajo académico, como economista, fue ministro de Estado y hoy día rector de la Universidad San Sebastián. Gracias por estar con nosotros, Hugo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Recuerdo que conversamos cuando estaba recién asumiendo el cargo. Sí, estaba Han aquí pasado los meses. Han pasado los meses. ¿Cómo se siente en esta faceta? Porque claro, usted llevaba un buen tiempo en la universidad también a cargo de una decanatura, pero sí, la rectoría, imagino, es distinta, tiene otros compromisos, otras obligaciones. Sí, no, es un trabajo extremadamente, para mí, que significa un gran desafío, muy interesante. Creo que es muy importante en la medida que uno lo mire en la dimensión que debe tener como un servicio y es una vocación hacia el desarrollo de los estudiantes. Los tiempos son en cierta medida un poco turbulentos, se han anunciado cambios en la política de educación superior, pero además y afortunadamente en la universidad hemos tenido una tendencia creciente en términos de la matrícula y en términos de los resultados en cada periodo de admisión. Por lo tanto, en eso tenemos mucha tranquilidad y hacia el futuro tenemos distintos planes de desarrollo a nivel nacional y, por cierto, en la sede de Patagonia, aquí de Puerto Montt. Que es una sede que evidentemente ha tenido un crecimiento importante dentro de las sedes que tienen ustedes dentro del país, ¿verdad? Es la sede que porcentualmente ha crecido más en los últimos 3 o 4 años, y particularmente en el periodo de admisión 2015. Tuvimos un resultado que superó todos nuestros pronósticos. En la mayor parte de las carreras copamos todas las vacantes y no pudimos matricular en muchas de ellas las personas que querían. Y eso significa que hoy día la sede ya está prácticamente con 4.000 estudiantes en las distintas carreras que tenemos. Ahora, rector, no es un periodo muy fácil para la educación, básicamente por la discusión. Hemos pasado de protestas estudiantiles unos años atrás a una reforma educacional que se está implementando, donde efectivamente en Chile existen las universidades tradicionales, dentro de ellas están incluso las estatales, y por otro lado están las privadas, que ya también se han ganado un espacio. ¿Cómo evalúa usted la situación que está viviendo hoy día nuestro país en términos de educación superior y esta discusión nacional? ¿Cree que ha evolucionado bien? ¿Qué espera usted como rector de una universidad privada? A ver, lo que nosotros pensamos es que en general, en los últimos años, se han estado incubando una serie de problemas que esencialmente parten con un tema de un mecanismo de financiamiento que fue definido a comienzos de los años 80, que en algunos aspectos ha ido cambiando, hay más apoyo a los estudiantes, pero que su estructura se ha mantenido y hoy día está lejos de responder a los requerimientos de la expansión de la matrícula universitaria. Dicha expansión se ha dado especialmente en las universidades privadas y por lo tanto creo, y alguna vez escribí en esa dirección, que lo que se ha estado planteando a partir especialmente de las protestas estudiantiles del 2011 son buenas preguntas. Ahora, desafortunadamente, desde mi punto de vista, se han dado malas respuestas en términos de que se han planteado como solución algún tipo de política que en realidad no soluciona el problema y que en otro sentido puede tener consecuencias bastante adversas sobre el futuro tanto de la cobertura, es decir, del número de jóvenes que puede estudiar en la universidad, como en términos de la calidad de los establecimientos. Entonces yo creo que el debate está, desde mi punto de vista, en concentrarse en que si estamos de acuerdo en dónde están los problemas, qué es lo que hay que superar, reflexionemos sin juicios a priori, sin prejuicios o posiciones dogmáticas tomadas desde antes, para realmente poder resolver los problemas en beneficio insisto, de quienes son los sujetos fundamentales de la educación, que son los jóvenes y futuros profesionales de este país. Y su sensación hoy día, le insisto, como académico, como hombre de la rectoría de una universidad, y tomando en consideración también que usted es un hombre público, fue ministro de Economía en un anterior gobierno, cuando entonces existía la concertación,
¿cuál cree usted que es el modelo de financiamiento para nuestro país de la educación superior? Coexistiendo estas dos formas de hacer universidad, la privada y la tradicional. Mira, en términos simples, porque por cierto estos problemas son complejos y como alguien decía en una de esas frases muy breve que reflejan muchas cosas, o sea, siempre para un problema complejo, difícil, existe una solución fácil. Lo malo es que casi siempre esa solución es equivocada. El problema es complejo y lo quiero plantear en forma muy sencilla. Desde el punto de vista global, Chile tiene un gasto como país, tanto público, o sea, el gobierno, como de las personas, en educación primero, que todavía es bajo respecto a lo que nos interesa llegar a ser como país desarrollado. Segundo, particularmente en el nivel de educación superior y las universidades, el gasto que las personas hacen es muy alto y probablemente llegó a un límite que no es posible superar. Por lo tanto, si queremos, ¿no es cierto?, que las instituciones mejoren sin disminuir la cantidad de estudiantes, no hay otra manera que el gobierno gaste más. Bueno, lo demás es el planteamiento que en buena medida da origen a la reforma tributaria, ¿no es cierto?, la necesidad de tener más recursos. Ahora, el gran punto con respecto a eso, que yo creo que es donde tenemos mayores dificultades, es que se plantea como una especie de dogma de fe que, dado lo anterior, ¿no es cierto?, y que la educación es un derecho social, todos los estudiantes que van a la universidad debieran estudiar en forma gratuita. Y en mi opinión eso es un error. Yo creo que tienen el derecho de estudiar en forma gratuita todos los estudiantes que necesiten apoyo del Estado. Y lo que pasa es que a veces nos equivocamos en eso. El apoyo del Estado significa que son recursos de todos que se destinan a un cierto propósito, ¿no es cierto? Cuando uno compra cualquier cosa, paga IVA. El IVA es una de las principales fuentes de impuestos, por lo tanto no es solamente que se esté cargando con impuestos a los más ricos, como a veces se dice. Los impuestos que pueden pagar los más ricos nos dan para resolver todos los problemas que queremos. Esa es una parte del tema. Una segunda parte es que independientemente de la calidad que se ha demostrado, hoy día existe un poco el principio, que es como digo casi un dogma, que lo que merece apoyo son las instituciones estatales, primero o segundo las que están en el tradicional Consejo de Rectores, las universidades tradicionales que mencionaba. Ahora, resulta que eso significa que se deja fuera al menos a la mitad de los estudiantes que hoy día están en instituciones privadas, como la San Sebastián. Y el tema es que si medimos eso, mirado desde el punto de vista de los resultados de las universidades, cosa que casi nunca se hace. Si uno lo mide en términos de calidad, por ejemplo a través de la acreditación, si lo miramos en términos de los resultados de los profesionales en el mundo laboral, ahora es que egresaron del estudio. Exactamente, si lo miramos en términos de el desarrollo de esos profesionales o cómo les ha ido durante el periodo de estudio, que cuántos de esos tuvieron que desertar. El punto que yo rescato es que buena parte de la universidad privada, y concretamente a mí lo que me interesa hablar por la universidad que me corresponde encabezar, con mucho orgullo, nosotros tenemos mejores indicadores que una buena parte de las instituciones que son estatales o no estatales que están dentro del Consejo de Rectores. Entonces la pregunta es ¿por qué existe este prejuicio? Y con mucho enojo muchas veces uno observa que los estudiantes, desde ese punto de vista, pareciera que valen menos los estudiantes que están en una universidad privada que los que están en una universidad estatal. Y son los mismos chiquillos y chiquillas de este país. Si no hay otros, son los de este país, no son marcianos los que están en una... Claro, tal vez este prejuicio nace precisamente a nivel de los estudiantes, cuando nace este sistema de educación en Chile, porque claro, no existía en ese entonces el requisito de dar la prueba de aptitud académica, recuerdo yo, y claro, y para entrar a una universidad importante del país, estatal como la Chile, tradicional de consejos rectores como la Católica u otras,
Claro, había carreras que requerían una cantidad de puntaje importante. Y esa misma carrera en una universidad privada no requería ese puntaje, ni siquiera estar con lo que estaba establecido ahí. Sí. Entonces, ese prejuicio probablemente vino o nació de ahí. Es A una ver, forma de verlo de la época en que yo era estudiante y esta institución estaba. Pero mire, en la época, nosotros somos de generaciones distintas. En la época en que yo era estudiante, no existían las privadas. No existían las privadas, y la selectividad del sistema hacía que menos del 5% de los jóvenes en edad de estudiar estuvieran en la universidad. Y no había en otras instituciones de educación superior. Además, claro, no existían carreras técnicas propiamente tales. Existían los liceos técnicos, ¿no es cierto? Liceos industriales, liceos comerciales, etc. Por lo tanto, había una élite que llegaba a la universidad. Era una élite que muchas veces ha sido estudiado. Esa élite, lo que pasa desde el punto de vista socioeconómico, es que se reproducen, porque es un pequeño grupo los que llegan a esas posiciones, posteriormente al ser profesionales tienen acceso a las mejores ocupaciones, tienen los mayores ingresos y por lo tanto sus hijos son también los que llegan a esas posiciones. Entonces el sistema era selectivo, pero era selectivo en forma extremadamente inequitativa. En la época que usted estudió, probablemente la situación había cambiado, pero no demasiado. O sea, ahí podría haber sido el 10 o el 15%, ¿no es cierto?, en la educación superior. Bueno, resulta que hoy día se ha abierto la posibilidad de que muchos jóvenes estudien. Hoy día del orden de la mitad de los estudiantes, de los jóvenes que terminan educación media, logran entrar a educación superior, lo cual también a veces causa sorpresa, porque se dice, no, es que hoy día todos pueden entrar. No, en Chile todavía el tema de educación superior es para no más de la mitad de los que terminan educación media. Es decir, hay un 50%, un 50% que no llega a la educación superior. Y dentro de la educación superior, a su vez, es la mitad el que está en las universidades. Entonces, raya para la suma, en las universidades hoy día lo que tenemos es la cuarta parte de la población joven que podría estudiar. O sea, 1 de cada 4 de los jóvenes que están entre 18 y 25 años hoy día están en una universidad. En otros países la cifra puede llegar a ser mayor que esta. Rector, ¿y usted da las condiciones de Chile hoy día, socioeconómicas, sociales en general? ¿Cree que ese número debería aumentar? Porque siempre ha estado la crítica también de que en Chile todos quieren ser universitarios y hay un segmento que no está cubierto, que es el segmento técnico. Y muchos especialistas en educación han dicho, oye, ¿por qué existe probablemente un técnico que podría incluso tener mejor remuneración que un profesional? Hay muchas carreras que están saturadas y cuyos profesionales ni siquiera están ejerciendo en lo que estudiaron. ¿Cómo se hace ese paralelo? Ahí el tema es el siguiente. Primero, yo creo que estamos hablando muchas veces con categorías de hace algunos años, no las actuales. Hoy día, cada año a carreras técnicas y profesionales cortas, tecnología podríamos decir, están entrando más estudiantes que a carreras universitarias. Ya dejó de ser la universidad como el principal propósito de quienes entraban a educación superior. Segundo, esto de que la mitad total esté estudiando va a ir cambiando en la medida que más entran a primero. Eso va a ir creciendo más que el resto y por lo tanto dentro de 2 o 3 años ya vamos a tener que más estudiantes están en carreras técnicas o profesionales cortas que universitarias. Segundo, hay, ¿no es cierto?, temas con tecnología que requieren más bien técnicos o carreras más cortas. En Chile la ingeniería, por ejemplo, son excesivamente largas en general, desde el punto de vista de la comparación mundial. Pero son especialidades bastante acotadas, ¿no es cierto? Es decir, es cierto que la minería requiere técnico, pero tampoco puede absorber a 200.000 personas que estén en ese nivel. Y tercero, el tema del exceso de profesionales es un tema que si uno le pone lápiz y papel, resulta que no es cierto, por una razón. Siempre, ¿no es cierto?, cuando vamos aumentando los años de escolaridad en una sociedad, y eso es mundial ese efecto, hay ocupaciones que además por el cambio tecnológico antes requerían 2 años de estudio
hoy día requieren 15 o 17. No ha cambiado mucho la categoría dentro del nivel laboral, pero hoy día se requiere más información, más conocimiento, más distintas capacidades y competencias que desarrollar en el trabajo. Lo que ocurre en Chile, que es un tema que daba mucha discusión, es que la forma en que nosotros en Chile se ha organizado históricamente el sistema de educación superior atenta contra el interés incluso del país, en mi opinión, y de los estudiantes, porque los lleva a tubos muy estrechos, ¿no es cierto? Hay áreas donde no es tan fácil modificar la línea que se da desde el comienzo, desde que uno entra a una profesión. No sé, un técnico agrícola, es difícil que se pueda cambiar rápidamente, porque fue formado en eso, o un ingeniero agrónomo, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se puede hacer? Haciendo... hay distintos sistemas como el sistema, como el sistema de college que impera en América del Norte en general, ¿no es cierto?, donde hay 4 años de una formación más general, con alguna concentración, que son los llamados majors, pero más general. Y luego viene una etapa de formación más específica, que puede ser 1 o 2 años, ya en términos más profesionales. Pero con los primeros 4 años es posible ir al mercado laboral. Claro, y cambiar, porque además y eso se cambia exactamente, porque de repente un muchacho aquí puede querer entrar a estudiar periodismo y a los 2 o 3 años se da cuenta que no es lo que le gusta, y que sí le encanta la economía y quiere ser profesional. Y perdió 2 años de... Le va a costar mucho, educación. Entonces el sistema que hoy día tenemos es muy caro. A ver, pero el sistema que aquí me corresponde estar, yo tengo que gestionar una universidad que está en ese sistema. A mí lo que más me preocupa del futuro próximo, ¿no es cierto?, son 2 cosas. Una, que los requisitos para estar en el sistema vayan cambiando y termine esto siendo un poco como el horizonte en que uno no lo alcanza nunca. Y concretamente eso tiene que ver con los mecanismos de acreditación. Es decir, ¿cuál es la perspectiva basada en el concepto que se tiene de qué es lo que es una universidad? Es un tema bien complejo y para muchos la manera como se está definiendo hoy día significa una mirada estrecha que por lo menos no existe en ninguna parte del mundo. Claro, eso en Chile solo habrían 4 o 5 universidades. ¿Cuál es la definición a su juicio, o no tenemos definición en Chile de lo que es una universidad? ¿Existen modelos universitarios o siente que en nuestra educación chilena existe la universidad? No. A ver, primero, yo creo que si uno ve en términos históricos, ¿no es cierto?, la universidad desde que nació, algunos lo ponen en el año 900 y tanto, otros en el año 1000 algo, ¿no es cierto?, en plena Edad Media, y surge básicamente en monasterios donde lo que había era teología. Claro. Como una manera de formalizar lo que se hacía, ¿no es cierto? Por eso siempre se habla de comunidad de maestros y estudiantes, y eso es desde el origen, ¿no es cierto? Es decir, un grupo de maestros, profesores, que va acompañado de sus discípulos y que les van enseñando. Por lo tanto, lo que define a la universidad históricamente siempre es el hecho que existan profesores y estudiantes, y la base de lo que es una universidad es, por lo tanto, la docencia, es decir, el proceso de transmitir conocimiento, crear conocimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy día eso ha cambiado desde un punto de vista que se dice que metodológicamente, para que sea más inserto en la realidad actual, eso no tiene que ser simplemente a partir de lo que es maestro y lo que se denomina clase magistral, que en realidad son conferencias y era la clase a la que yo asistí, conferencias del profesor, y uno tomaba nota y tenía eso después que aprender. Pero el tema es que yo creo que se ha ido sesgando demasiado hacia el tema de la investigación, y en mi opinión es un sesgo por una razón, porque uno un sesgo, no una buena definición, porque hoy día las universidades tradicionales se autodefinen, o una universidad compleja, dicen, es aquella que tiene la formación de pregrado y posgrado, aquella que hace investigación y aquella que hace extensión. Por lo tanto, muchas privadas no hacen investigación y por lo tanto no son universidades. A ver, es que
ahí hay una cierta contradicción en los términos, porque precisamente el concepto es tan concentrado, el concepto de universidad, en lo que es docencia, que obliga a usar un adjetivo, o sea, universidad compleja, ¿no es cierto? En inglés, en Estados Unidos, en el mundo europeo, se habla de la universidad de investigación, Research Universities, es decir, es el grupo dentro del total de las instituciones, de aquellas universidades que tienen un importante porcentaje de sus actividades concentradas en crear conocimiento, en la frontera del conocimiento, y muy concentradas sus actividades de docencia en posgrado, ¿no es cierto? La universidad más conocida del mundo, como Harvard o como Stanford en Estados Unidos, o Cambridge, Oxford en Inglaterra, etcétera, son universidades que tienen más estudiantes de posgrado, en programa de magíster o doctorado, que de pregrado, y que tienen mucha investigación. Ahora, en nuestro país, dado los recursos que tenemos, universidades que traten, porque no lo van a lograr por un tema de recursos, pero que traten de simular ese o emular ese modelo, en realidad podrían ser 2, 3 o 4. Y son las que conocemos, son las universidades complejas. Ahora, el tema tampoco es blanco y negro. Yo creo que todas las universidades que son entidades universitarias propiamente tales, para hacer bien docencia, tienen que hacer investigación. El tema es cómo definimos la investigación y cuál es el tipo y el perfil que está el país requiriendo. Claro. Nosotros estamos haciendo investigación, hemos estado aumentando sostenidamente, por ejemplo, el número de publicaciones en revistas internacionales, estamos con proyectos específicos, pero nos interesa mucho más aquel tipo de proyecto que responde a necesidades locales o nacionales, que el avance del conocimiento a nivel mundial, por ejemplo. Creemos que así hacemos una mejor contribución. Y además en eso estamos y aprovechando el conocimiento que hemos estado generando en temas que van directamente en beneficio de la comunidad. Que puede ser aplicada, en fondo. Más aplicado. Por eso yo creo que estas definiciones tan dogmáticas en términos de que hay que hacer de todo, pero es que después uno entra, por así decirlo, ¿no es cierto? Hay que entrar a picar ya en la otra definición. La universidad es la que hace docencia e investigación, hoy día la extensión se le llama vinculación con el medio, pero ¿qué vamos a entender por investigación? O sea, es un grupo dentro de la universidad que está haciendo una actividad de investigación con el propósito de publicar en revistas internacionales y que no tiene nada que ver con el resto de las actividades de la universidad. Puede ser. Yo creo que no. O sea, tiene que estar integrado en el proceso. Y en Chile tenemos de nuevo recurro a las universidades que son las más conocidas, las más grandes, la Chile, la Católica, la Universidad de Concepción. En algunas áreas hay otras universidades que han ido avanzando, pero no en una gran diversidad de áreas, no hay recursos para hacerlo, ¿no es cierto? La Universidad Austral misma tiene áreas. Pero creo que la reflexión que hay que hacer es, uno, ¿qué es lo que queremos en términos de decir, a ver, la cobertura, cuántos estudiantes entran a estas profesiones, cómo les va a esos estudiantes? Todas las indicaciones muestran que a mayores años de educación es mejor su posición en el mercado laboral. Puede que un periodista que estudió periodismo no trabaje posteriormente en periodismo, pero le va a ir mejor habiendo estudiado y habiendo terminado periodismo que si no hizo nada. Claro. Por eso la comparación es mala, ¿te fijas? Por ejemplo, estamos hoy día en un canal que tiene una forma específica de comunicarse y de llegar a los auditores. Esto hace 10 años era imposible, ¿no es cierto? Y en 10 años más no sabemos bien cuáles son las maneras como vamos en este campo, el de las comunicaciones. Por lo tanto, tampoco sabemos mucho cuál es la necesidad de comunicadores y tampoco sabemos mucho cuál es el desarrollo tecnológico que van a requerir que una universidad le transmita a esos comunicadores. Y eso también nos lleva al tema de que el exceso de cosismo, de tecnologización, en términos de que lo que se transmita sean
mucho conocimiento tampoco es válido. Yo estoy seguro que lo que estudiaste en la universidad no es lo mismo que estás haciendo hoy día. O sea, estas cámaras robot no existían, Sí, no claro, eran concebidas. Ese tablet tampoco. Estaba la máquina de escribir en esa época. Tampoco, sí, yo trabajé en la universidad, mis primeras incursiones académicas fueron en una universidad donde la secretaria, uno escribía a mano, la secretaria pasaba en una máquina que el cambio de manual eléctrica fue ya gigantesco, con papel calco, y si había error lo trataba de corregir con Tipex, y si no tenía que escribir todo de nuevo, ¿no es cierto? En esa época el periodismo era una cosa, hoy día es otra. Y probablemente en 10 años más va a ser muy distinto, y la forma también de interpretar el hacer universidad es un poco lo que queríamos conversar ahora con usted, rector. Gracias por estar con nosotros, podríamos seguir hablando mucho más, es muy interesante el tema sin duda. Creo que todos en nuestros hogares de alguna u otra manera tenemos una idea de lo que es la educación. Esto es como el fútbol, todo el mundo tiene una opinión de cómo debería ser mejor un profesor, la clase, el colegio, el liceo, la universidad, etcétera. Ahora, ese proceso lo estamos viviendo justamente en Chile, y es probablemente lo desafiante, eso es lo interesante, lo que se está viviendo en nuestro país. Y claro está, hay ideas de lo que es una universidad, hay prejuicios también de las mismas respecto a las privadas, respecto a las públicas, etcétera. Permíteme un solo comentario final, que es el siguiente. Yo estoy convencido que en estos temas, la mayor parte de las veces, el sentido común y lo que las personas a quienes tú te estás refiriendo sienten, interpretan, o es su manera de mirar las cosas, probablemente sea mucho más correcta y más adecuada y más la que necesitamos en el país, que la mirada más desde una perspectiva puramente teórica o marcada por una ideología. Y yo creo que en temas educacionales, este año, por ejemplo, con muchos elementos de situaciones, de comentarios, etcétera. El año pasado, nosotros este año, a nivel nacional, tuvimos la matrícula más grande que nunca hemos tenido. Nosotros matriculamos 6.200 estudiantes el primer año. Aquí en Puerto Montt prácticamente 1.000, como nunca lo habíamos hecho. Y eso yo creo que muestra que esta universidad, en Puerto Montt concretamente, en esta zona del país, está cumpliendo su rol. Está cumpliendo un rol. Existe confianza en la universidad, ya tuve la gran satisfacción de conversar con un grupo de médicos, tenemos la primera promoción de especialistas formados por la universidad en Puerto Montt, que se quedan en la región, súper importante. De 9 que terminaron con nosotros, 7 se quedan en la región. Si las necesidades de salud del país son los especialistas, ¿no es cierto?, es sumamente satisfactorio para nosotros ver que un proyecto regional haga que esos profesionales se queden trabajando en la región, entre Puerto Montt, Osorno y Chiloé, porque eso es lo que uno pretende.